podríamos decir que si el último mes de la política estadounidense fuese una película, no habría una sola persona en el cine que no dijera «esto es predecible». Uno de los tweets más comentados de las últimas horas en torno al caso Trump, la destitución y la audiencia de la directora Chitel es que el servicio secreto o personas dentro del servicio secreto supuestamente estuvieron involucradas en el intento de crimen a Donald Trump. En el día de ayer, el director del FBI, Christopher Wray, estaba ante el Congreso de los Estados Unidos, donde enfrentaría preguntas sobre la investigación del intento de crimen al expresidente Donald Trump. Y es que él debía comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes a las 10 de la mañana, hora local. El FBI, que estaba a cargo de la investigación criminal sobre este tiroteo contra el expresidente y candidato presidencial republicano, y es que el anterior presidente de los Estados Unidos recibió un disparo en la oreja durante un meeting en Butler, en Pensilvania, a principios de este mes. La directora del servicio ya dimitió y ahora tocaba el testimonio ante el Congreso del director del FBI. Sabemos que seguramente este hombre iba a dar unas pinceladas de lo que realmente saben. Este hombre decía que no iba a dejar ninguna piedra sin mover en su investigación y reconocía que todavía había preguntas abiertas sobre el ataque. Muchas. Calificaba el incidente como un ataque a nuestra democracia y denunciaba la violencia política de cualquier tipo. Cuando se le preguntó si es cierto que el pistolero disparó 8 tiros, el director del FBI dice que se encontraron 8 cartuchos en el techo donde se encontraba el pistolero. The cartridges and the unspent bullets, have they been... You know how many there are? You've accounted for all of those? I assume, yeah. We believe we have. Again, there was lots of work still ongoing, but yes, we believe we have accounted. And did the recovered shells, the cartridges, match the shooter's rifle? My recollection is yes. Okay. And you conducted analysis that confirms that? Well, we work with ATF, but yes, so some of the work has been divided up. But. And how many shells casings were recovered from the location of the counter snipers? I'm sorry, I couldn't hear the last part. From the counter snipers' location. That I don't have the answer, at least here at my fingertips. Okay. Este hombre confirma que Thomas Matthew Crooks voló un dron sobre la manifestación, lo que ha sido ampliamente reportado en los medios estadounidenses. También dice que no hay evidencia en este momento de que el pistolero haya planeado el ataque con otras personas, algo que se estaba comentando en estos instantes. El director del FBI confirmaba que habían recuperado el dron del pistolero y que confirmaban también que había volado cerca del lugar de la manifestación unas 2 horas antes del intento de crimen. El FBI recuperaba 3 dispositivos explosivos relativamente rudimentarios, según este señor. 2 estaban en el coche del tirador y 1 estaba en su casa. Los explosivos que podían detonarse a distancia y que el pistolero llevaba consigo un transmisor, aunque Wray dice que no parece que los dispositivos estuvieran preparados para detonarse. About 2 hours before the incident that he'd had a drone and he was using a drone. Instead of me putting words in your mouth, just tell me how you discovered the drone, how you discovered the time, and how you discovered, if you can describe what he would have been observing with the drone and how you determined that, please. So this is something that's very much ongoing right now. We're going back and forth with our lab as they continue to do work on it. What I would say is the drone was in his car. As I said, we've been able to, by exploiting the drone, determine its use and flight paths. There were no pictures or videos on the drone of the day of the rally, for example, but we have been able to reverse engineer the flight path of the drone from the day of the rally, and that's how we know that for about 11 minutes, from I think it's around 3:50 p.m. to 4 p.m., somewhere in that range, he was flying the drone, and we have the flight path. It's about 200 yards away from where former President Trump would ultimately be speaking. And so that would have primarily given him a vantage point. I'm trying to think how to describe this. If the former president's podium is that way, yeah, the drone would be over here looking, say 200 yards again off this way, looking back. So it would have shown the shooter, we think, again, we're still doing more work on this. I really want to qualify what I'm saying, but I'm trying to be transparent and lean in here.
We think it would have shown him kind of what would have been behind him. Y otra cosa más, al parecer, una persona que supuestamente estaba detenida, que él es el que tenía esa bicicleta, esa bici que nosotros hablábamos, que muchos medios de comunicación decían que habría sido de Thomas Matthew Crooks, una información que ya nos extrañaba porque por un lado se había dicho que tenía una bicicleta, por otro se decía que había ido con un Hyundai Sonata y por otro en la Fox decían que era una furgoneta blanca. Parece ser que un TikToker le ha hecho una entrevista a esta persona, no sabemos muy bien el cómo ha salido esta entrevista o dónde lo han encontrado, pero lo que dice él es que esa bicicleta no pertenecía a Thomas Matthew Crooks, sino que pertenecía a este hombre. What do you think about me being detained for a couple hours because they thought I was involved? That happened? Yeah. Bomb squad had me for about an hour. Then the ATF had me. And then they took me in to sit and talk to the FBI. ATF come back in and says, Mr. Evans, we're getting you out of here. They thought you were the shooter. No, they thought I had the bomb. Did you have the bomb? I don't know if they ever found a bomb. Interesting response. You'd be scared if you saw what's going on in my mind. How come? Because there's a lot of shit going on up there. I could fix everything. Like in the country or mechanically? Mechanically. I could fix a lot of shit and make things right again. It's a pretty sweet bike. A buddy of mine gave it to me a couple years ago and decided I'm going to ride it cross country. Have you done it yet? I'm on my journey now. Oh, what? And now I'm stalled here. Where are you going? Boise. Oh, you're making it out to Idaho. I gave myself 100 days. If we get out of here today, we're going to be at the convention tomorrow. The Trump thing? Yeah. Sources telling us the last sighting of Crooks, he had a backpack, but no sign of a gun. Lo que pasa es que luego, si nos vamos de nuevo a este vídeo, esa bodycam footage de unas personas del servicio secreto con varias personas de la policía local hablando justo con el cuerpo de Thomas Matthew Crooks al lado, que es increíble ese vídeo. No sé cómo se ha filtrado esto a todos los medios de comunicación, es lo más comentado en las últimas horas, me parece tremendo, la verdad. Pero en este vídeo hablan de la bicicleta, que realmente el chico sí había venido en una bici que había dejado junto con una mochila que se ve allí y que portaba, como todos sabemos, ese arma. Pero luego hay que decir que él voló un dron tiempo después. Esto lo dijo también el director del FBI, Christopher Wray, que ahora volvemos de nuevo con este señor. Y es que el director ejecutivo del FBI dijo que aún no tenía una imagen clara de las motivaciones del pistolero. Varias semanas después aún no dicen absolutamente o prácticamente nada, pero sí reveló que había investigado el crimen de JFK días antes del ataque. Esto mencionando a Thomas Matthew Crooks, diciendo que había habido ciertas búsquedas de este chico de 20 años sobre el crimen del expresidente de los Estados Unidos, JFK. El 6 de julio, solo una semana antes, dicen que el pistolero buscó qué tan lejos estaba Oswald de Kennedy y se registró para el meeting de Trump justo el mismo día, según lo que está diciendo este director del FBI. El mismo día se registraba para poder asistir. Lo que todo el mundo se pregunta, evidentemente, es cómo se puede entrar con un AR-15 a un meeting de Donald Trump con más de 15.000 personas. Wray dice que la búsqueda en línea es indicativa del estado mental del pistolero justo en esos momentos. Afirma también que los agentes estarían investigando a fondo y que un motivo claro sigue siendo una de las preguntas centrales de la investigación. Analysis of a laptop that the investigation ties to the shooter reveals that on July 6th he did a Google search for, quote, how far away was Oswald from Kennedy? That is the same day that it appears that he registered for the Butler rally. Dice que varias de las entrevistas con sus asociados, sus redes sociales y también una búsqueda en su casa aún no produjo evidencia firme de los motivos. El análisis del teléfono de este chico mostraba que parecía haber realizado muchas búsquedas de artículos de noticias sobre figuras públicas. Incluso Wray dice que no parece haber un patrón en esas búsquedas y que estaba interesado en figuras públicas en general. El pistolero parece haberse centrado muy fuertemente en Trump desde alrededor del 6 de julio.
Más cosas, los investigadores están trabajando para descifrar unos mensajes almacenados en el teléfono del pistolero mientras continúan buscando la evidencia sobre los motivos. Esos mensajes encriptados de los cuales ya se había hablado en los medios de comunicación, y es que prácticamente o casi toda la audiencia del director del FBI parece que eran como artículos de prensa que ya se habían publicado en su momento, y es que si Axel Blade 16, este canal, ya ha hablado de ciertas cosas en los vídeos y en los reportajes que hemos hecho por aquí, de lo que dijo ayer en esta audiencia el director del FBI, es algo que nos parece sumamente llamativo. Nosotros pensábamos que iba a dar ciertos detalles más llamativos y evidentemente importantes para la resolución de este gran caso, pero lo que hemos visto y lo que estamos detallando es prácticamente lo mismo de lo mismo que ya se había dicho, solo algunas pinceladas y datos concretos de ciertas cosas como el tema del dron. El titular prácticamente para los medios de comunicación es que el joven que disparó a Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, se había inspirado en el asesino de John F. Kennedy, según el FBI. Como os digo, después de herir a 2 personas y matar a un asistente, se habría inspirado supuestamente en el asesino de Kennedy para llevar a cabo su plan. Lo que pasa es que en ese caso hay mucha más conspiración. Según se ha explicado en este caso y según lo que ha dicho el director del FBI, el joven de 20 años buscaba cómo de lejos estaba Oswald de John F. Kennedy. Lo que se dice es que alrededor de las 3:50 o 4 p.m. el día del tiroteo, el tirador Thomas Matthew Crooks estuvo volando un dron alrededor de la zona. Lo que dice Gray recalcando que no fue por encima del escenario, sino alrededor de 200 yardas, unos 180 metros, algo más o algo menos lejos del mismo. Los agentes del servicio secreto mataron al joven Crooks después de que disparase hasta 8 veces, según lo que dice el FBI, que dice que cayeron hasta 8 casquillos en ese lugar. Hay que recordar que el 22 de noviembre del año 1963 iba a ocurrir que el presidente John F. Kennedy acababa fallecido. Él llegaba a Dallas. Ese día, la ruta de la comitiva presidencial debía pasar justo enfrente de Texas School Book Depository, ese edificio en el cual Oswald, que fue el criminal, trabajaba allí. Priests who were with President Kennedy say he is dead of bullet wounds. This is the latest information we have from Dallas. I will repeat with the greatest regret. A las 12:30, en el descapotable presidencial, segundo coche de una serie de varios vehículos que trasladaban funcionarios y periodistas, llegaba a la plaza Dealey, y la comitiva debía hacer una serie de virajes para respetar todo el recorrido que normalmente hacían las personalidades importantes que visitaban esa ciudad. Tras pasar por el edificio donde Oswald trabajaba, se oyeron 3 disparos. Uno de estos disparos alcanzó a Kennedy sin acabar con él, pero otro, probablemente el último de los 3, iría mortalmente a Kennedy en la cabeza. Esto es lo que se dice de manera oficial. De hecho, el policía Marion Baker de Dallas Police Department oía los disparos y corría hacia la entrada, pero percibía que los disparos parecían venir desde allí. Comenzaron a subir las escaleras y al llegar al segundo piso, donde funcionaba la cafetería, veía a un individuo que entraba apresurado hacia un cuarto que tenía una máquina expendedora de gaseosas. Era Lee Harvey Oswald. Baker dejó a Oswald, quien bebió un refresco de la máquina expendedora. Luego Oswald se retiró y desapareció del lugar rumbo a su domicilio. Casi inmediatamente se inició su búsqueda como principal sospechoso, siendo arrestado y posteriormente condenado. Es evidente que mucha gente no quedó satisfecha con las conclusiones de la comisión Warren, que no despejaba una gran cantidad de dudas sobre el crimen de John F. Kennedy. Una de las cuestiones que mayor controversia suscitaba en aquel momento es si Oswald actuaba solo en el crimen o si hubo otros tiradores que también actuaron ese día. Prácticamente lo mismo que se está comentando actualmente con el caso Donald Trump y Thomas Matthew Crooks. De hecho, las teorías es que Matthew Crooks era un cebo, algo así como lo que se pensó en su día con Oswald. Las teorías en aquel momento tomaban también mucha fuerza debido al pasado de Oswald, que aparecía vinculado tanto a la Unión Soviética y al Partido Comunista como a los servicios secretos estadounidenses. Otras líneas de investigación independientes vinculaban al crimen organizado con Oswald, los servicios secretos y el crimen. Y de nuevo, actualmente se está creyendo cosas similares en torno a lo que pasó ese 13 de julio en Boulder, en Pensilvania, mediante esas líneas de investigación que están trazando distintas personas.
Es verdad que Oliver Stone, en su película JFK, que reseña la investigación del fiscal Jim Garrison sobre lo que sería el crimen de Kennedy, vincula a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos con la conspiración y su papel, que había sido interpretado por Gary Oldman. La Cámara de Representantes reabrió la investigación. En esta ocasión tardaron 3 años en concluir que hubo 4 disparos, seguramente realizados por 2 tiradores, y abrían la puerta a una posible conspiración. El presidente de este comité, Robert Blakey, sospechó que tras el asesinato se encontraba la mafia, aunque no disponía de suficientes evidencias. En todo caso, los escoltas del servicio secreto siempre han afirmado haber escuchado solo 3 disparos que pasaron sobre sus cabezas provenientes del depósito de libros antes de impactar a Kennedy, y habían desechado algunas hipótesis de supuestos otros tiradores. Casi como lo mismo que se está diciendo a día de hoy con Thomas Matthew Crooks, en aquel momento decían que Lee Harvey Oswald era un chivo expiatorio y que siempre lo iba a ser. Este caso se revisó en infinidad de ocasiones, se expusieron innumerables documentos, entrevistas recientemente descubiertas y archivos desclasificados. De hecho, el mismo Donald Trump dijo que si llegaba a la presidencia quería desclasificar la investigación del caso JFK. Por supuesto, en este vídeo tampoco podía faltar la teoría de la bala mágica. Muchos críticos y analistas en el caso JFK, la comisión Warren explicaba cómo 3 disparos realizados por Lee Harvey Oswald produjeron el crimen del presidente John F. Kennedy. Pero la teoría generalmente acreditada a un trabajador de la comisión Warren establecía que una sola bala había ocasionado todas las heridas no fatales, tanto en el presidente Kennedy como en el gobernador John Connally, una herida fatal que daba en la cabeza del presidente y que había sido causada por otra bala. De acuerdo con esta teoría de la sola bala mágica, una bala de rifle de 1 pulgada en largo recubierta por una funda de cobre había sido disparada desde el 6º piso de Texas School Book Depository y había atravesado el cuello del presidente, el pecho y la muñeca de Connally para terminar finalmente en el muslo de este último. Al realizar esto, la bala había atravesado 15 capas de ropa, aproximadamente 15 pulgadas de tejido, había golpeado en el nudo de la corbata, removido 4 pulgadas de costillas y se había alojado en el hueso del muslo. Esta bala, que supuestamente hizo todo esto, fue encontrada en la camilla del gobernador en el corredor del hospital Parkland Memorial en Dallas. Se convertía en una evidencia clave para la comisión identificada como CE 399. Ese revestimiento de cobre aparentemente intacto daba pie a todo tipo de teorías. Sin embargo, la parte trasera de la bala se encontraba completamente deformada y cubierta de restos orgánicos. And then went into Connolly's back, piercing the lung, destroying 4 inches of the right 5th rib, exiting from the front of his chest, going into the back of the wrist, shattering the distal end of the radius. And a 6'4" guy like Connolly, that's a big, heavy bone, comminuted fracture, exits from the front of the wrist, goes into his left thigh. Whatever you want, whatever you need, this bullet happily and readily obliges you. It is indeed a magic bullet. Durante mucho tiempo se formó una controversia sobre la cantidad de disparos que ocurrieron durante el crimen. La comisión Warren concluía que hubo solo 3 disparos. La mayoría de los testigos que hablan dicen haber escuchado 3, pero hay algunos que sostienen haber escuchado solo 1 o 2. Algunos sostienen haber escuchado 4 o más disparos. De los 178 testigos cuyos testimonios fueron compilados por el Comité Selecto de la Cámara sobre Crímenes, 132 dijeron haber escuchado exactamente 3, 17 escucharon 2 y 7 dijeron escuchar 2 o 3 disparos. Un total de 6 personas dijeron haber pensado que hubo 4 disparos y 9 personas sostuvieron no estar seguras. La primera noticia que se dio al mundo en Dallas ese 22 de noviembre del año 1963 concluía que 3 balas habían sido disparadas a la caravana del presidente Kennedy en el centro de Dallas. Esa es la primera noticia que daba totalmente la vuelta al mundo, un reporte transmitido por el reportero de United Press International desde una radio de teléfono ubicada en el asiento del vehículo de la prensa que iba en la caravana presidencial. Este se encontraba a 6 coches de distancia desde la limusina del presidente. Esa comunicación de Smith con la oficina Dallas se realizaba un minuto después de que se produjesen los disparos, mientras su auto entraba en la carretera Stevens para dirigirse
al Hospital Parkland de Dallas. De hecho, volviendo al caso Donald Trump, las mismas teorías se suceden. Nosotros colocamos por aquí uno de los vídeos en los cuales parecía que había 2 disparos al mismo tiempo, de diferentes lugares. También nos preguntamos muchos de nosotros quién disparó al bombero, a Cory Comperator. Y es que hay algunos medios de comunicación que dicen que supuestamente habrían sido contrafrancotiradores del servicio secreto los que supuestamente dispararon a ese ex jefe de bomberos. Muchos evidentemente se preguntan el cómo podemos saber si hubo más de un shooter, más de un tirador en el caso Donald Trump. ¿Cuáles son las evidencias para decir o apostar por esto? Aquí tenemos uno de los vídeos más reproducidos en las redes sociales, el primer disparo que apenas falla al counter sniper. Aquí vemos al tipo de pantalones cortos y camiseta blanca y luego ese golpe que hay en la barandilla en las gradas, justo en el lado derecho. Esto provoca una perturbación que se suele llamar como flinch, que no puede ser presenciada en ningún otro lugar del público en ningún momento. Y aquí en este vídeo sí lo tenemos. Como se ve en este vídeo que os estoy mostrando por aquí, se pueden apreciar 2 tiros diferentes. Evidentemente, los 2 no pudieron ser de Thomas Matthew Crooks. Esto es, al mismo momento y 2 personas diferentes reaccionando. Aquí se puede ver en este nuevo vídeo que os estoy mostrando hoy en este vídeo. Y obviamente después de lo que ha dicho Christopher Wray, el director del FBI, en esta nueva audiencia con los congresistas, hablando de JFK y este atentado en contra de Donald Trump, han vuelto todas las teorías. Esas teorías de segundos tiradores, de balas mágicas y que seguramente seguirán en próximas horas. Hay que decir que se atrevieron mucho a decir demasiadas cosas en cuanto a este caso, porque la gran tesis que había, y en ese documental que yo os digo de JFK, es que había sido asesinado por la CIA. Presentaba una amplia justificación del por qué la CIA habría hecho eso, una que ampliaba el escenario de que este expresidente de los Estados Unidos quería retirarse de Vietnam, presentando al final de JFK. Según este documental, quería arreglar las cosas, traer una visión progresista al mundo, hacer amigos a naciones y fuerzas que la CIA prefería preservar como enemigas, y que quería neutralizar a la propia CIA JFK. President Kennedy was the last American president who really struggled for peace in the world. He paid a price for it. De hecho, ahora mismo en el mundo hay una guerra abierta, y lo que dicen los expertos políticos es que la vuelta de Donald Trump iba a ser un terremoto total para el mundo y sobre todo para la Unión Europea. Es que en febrero del año 2024 Trump aseguraba en un mitin electoral que dejaría a Rusia hacer lo que ellos quisieran, con los Estados miembros de la OTAN que no alcanzasen el mínimo exigido en gastos de defensa. Y es que parece que Estados Unidos ha cambiado. Es muy complicado, por no decir casi imposible, adivinar qué va a hacer Trump en un hipotético segundo mandato que cada vez parece más y más cercano. El problema para Europa es que se enfrentaría a un Trump mejor organizado, que tendría más experiencia y que tendría totalmente controlado al Partido Republicano. La llegada de Biden a la Casa Blanca fue percibida con alivio en las capitales europeas tras el lapsus del periodo trumpista, marcado por esa tensión en la relación transatlántica. América ha vuelto, pronunciaba Biden en ese primer discurso como presidente. Sin embargo, pronto quedaría claro que América más bien había cambiado.
Nos preguntamos obviamente cuál es el plan que tiene Donald Trump para la OTAN. Es que hace tiempo que se especula con el objetivo de que Trump quiera abandonar la OTAN, algo que es bastante improbable no solo por su dificultad interna, sino también porque es más factible que utilice la Alianza Atlántica para servir a sus propios intereses. Eso no querría decir que la organización no vaya a cambiar, de hecho, sería más probable que se resienta debido a las exigencias del líder republicano. La estrategia de Donald Trump no sería realizar una retirada de Europa, ya que, según muchos analistas, dicen que los Estados Unidos mantendría su paraguas, así como las capacidades aéreas. Sin embargo, la carga de infantería, vehículos blindados, logística y artillería pasaría a manos europeas. Y otra de las cuestiones que más han salido a la palestra ante la posible vuelta de Trump a la Casa Blanca es la cuestión de la guerra ruso-Ucrania. Para ese entorno trumpista, Ucrania es un escenario secundario que absorbe lo que serían recursos cruciales para la contención de China, y ese pensamiento no se alinea con la exigencia a Europa de que asuma sus responsabilidades en defensa. Nos preguntamos cuál sería el plan de Donald Trump para terminar con la guerra Ucrania-Rusia. Y es que él ha dicho que tiene la intención de acabar con la misma. Decía, el plan de paz sería negociar directamente con Vladimir Putin y con Volodymyr Zelensky, sin que Europa tenga un papel clave y obligarles a un acuerdo. Pero, ¿cuál sería? Muchas personas estaban comentando que todo esto estaba en la palestra y que el mundo entero estaba en juego ante una posible nueva guerra mundial. De esto se hablaba anteriormente, hace unos meses atrás, con el tema Rusia-Ucrania, evidentemente. Y ahora con este nuevo atentado que muchos dicen que se asemeja al tema JFK, y que ahora vemos que el director del FBI, Christopher Wray, estaba hablando de que este chico, Thomas Matthew Crooks, al parecer había buscado días antes de disparar al expresidente de los Estados Unidos a cuántos metros de distancia había disparado Oswald Harvey. Se van filtrando muchos y nuevos vídeos del día del meeting. En este caso hay una nueva detención. Y es que este es un vídeo que no habíamos visto por el momento, en el cual que los agentes están deteniendo a una persona con, en este caso, el pecho descubierto, con una barba bastante larga. De hecho, ya existe varias conspiraciones en foros, etcétera, de que por un lado estaba detenido Maxwell Jerrick y por otro Kenon Hooper, que son como... sería el cómplice de este señor que había sido arrestado hace un tiempo, y la verdad es que sí le parece, pero suponemos que no sería justo esa persona. De hecho, he estado viendo que en las redes sociales había una persona que había sido asistente justo a este meeting y que había grabado diferentes vídeos, y de hecho es la persona que sacó la foto. Esta mujer llamada Lord sacó estas fotos y luego las publicaba en Twitter diciendo que ella había estado allí, que entre 5 y 10 minutos después de los disparos los policías tenían a este tipo. Estaba esposado tratando de meterlo rápidamente en una tienda de campaña que había justo en ese lado. La gente que salía del meeting pensaba que él era el tirador y le arrojaban botellas de aguas llamándolo pedazo de mierda. Aún así, esta mujer que sacaba las fotos y publicaba estos vídeos para que nosotros ahora mismo lo estemos comentando, ella decía que no tenía ni idea de qué hizo ni quién era esta persona. Lo grave aquí también hay que decir que esta persona está grabando y están saliendo sin saber realmente si ha matado o no al tirador, y es que ella lo dice, que todavía estaba en shock en ese momento y que se había dado cuenta de que estaban arrestando a una persona, y por eso sacó esa foto como diciendo que creía que ese había sido el tío que los había disparado, porque aún no sabían si habían acabado o no con el shooter, con Thomas Matthew Crooks. Como os digo, ya hay algunos foros que se están preguntando si estaban Kenon Hooper y Maxwell Jerrick
en Butler en ese meeting después de que ambos fuesen arrestados en Filadelfia. Claro, algunas personas le estaban preguntando al servicio secreto cómo era posible que el tipo fallecido en el techo de ese meeting, que no se parecía realmente a Thomas Crooks, porque hay algunas personas que aún siguen contando de que sería Maxwell Jerrick, porque algunas agencias se equivocaron en su momento y dieron este nombre diciendo que había sido el disparador en vez del nombre de Thomas Matthew Crooks. Esto en los primeros instantes, pero luego distintos foros volvieron a ir publicando a medida que pasó estas semanas diciendo que era él y que no era Thomas Crooks. Y luego también se preguntaban el por qué se parecía este hombre que estaba arrestado a Kenon Hooper. Se ha filtrado también otro vídeo, en este caso es justo el instante en el que habían grabado ese coche que yo os decía en la Torre de Agua. He encontrado justo el vídeo original de un asistente al meeting en Butler, en Pensilvania, unos minutos antes de este meeting de Donald Trump. Aquí vemos justo todos los coches aparcados, la prensa, había muchas cámaras en este instante, vemos algunas casas y luego es cuando llegamos a la Torre de Agua. Y ahí es donde hay un coche justamente aparcado abajo. Esta es la misma parte que habíamos visto, la Torre de Agua, y se ve perfectamente cómo está ese coche. En este vídeo lo vemos muy bien. Se habían sacado algunas capturas, pero no teníamos justo este instante y esta parte de esa torreta de agua que decían que supuestamente podrían haber subido hasta ahí para llegar a disparar a Donald Trump. Una teoría que se hacía muy viral en las últimas horas en todas las redes sociales. Y una curiosidad más en este vídeo, el entrenador profesor de fútbol que fue contratado en Arizona, filmado junto con el tirador Thomas Matthew Crooks, en este caso en aquel vídeo de Black Rock, pues también usó el mismo campo de tiro que había usado Thomas Matthew Crooks. Todo esto después de ese anuncio de Black Rock, y luego algunas personas que estaban hablando sobre esa furgoneta que tenía placas de Arizona y demás, si esto podría estar conectado de alguna forma. Ahora yo os pregunto a todos vosotros qué es lo que creéis de todo esto. Os he dado un poco de esta información y me he hecho un poco las preguntas que muchos expertos políticos y analistas internacionales están haciendo en las últimas horas sobre todo lo que está pasando en los Estados Unidos, que es la máxima potencia mundial. Así que estaremos muy atentos a todos los nuevos datos que vayan saliendo, evidentemente, del caso Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, que es el caso que nosotros estamos siguiendo toda esta semana. Iremos viendo lo que sale en los foros, si va a haber más audiencias o no, los vídeos que se filtren a los medios de comunicación o incluso de las personas en redes sociales, porque como veis, hay muchos TikTokers que están haciendo entrevistas, personas del meeting que están sacando fotos, que están dando datos que no se tenían. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo una labor de recopilar absolutamente todo, investigaciones de ciertos analistas, políticos en este caso, expertos en audio con el tema de las balas, personas que estaban allí en el meeting, otros foreros que están recopilando información. Bueno, nosotros hacemos una recopilación de todo y lo plasmamos aquí en estos vídeos. Como siempre, no olvidéis el like, que me ayuda muchísimo, suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo cada día. Un comentario también me ayuda un montón, qué es lo que pensáis, dejadme por ahí si nos apetece un emoji, una letra, lo que deseéis. Muchísimas gracias a todos por verme y nos vemos luego con más vídeos.